cuerpo quiere acertar, pero la mente entrenada quiere repetir lo correcto, incluso cuando el resultado sea una pérdida, porque sabe que las probabilidades se construyen en la repetición. Quien entrena la mente probabilística acepta con humildad que no controla el mercado, solo controla la mente que lleva al mercado. Esa es la diferencia entre el trader profesional y el novato. Imagina por un momento un casino. No importa si hoy gana o pierde en una ruleta. El casino sabe que, tras cientos de jugadas, siempre gana. ¿Por qué? Porque no opera desde la emoción ni la intuición, opera desde las probabilidades. Tiene una ventaja matemática, y la repite una y otra vez. El casino no necesita acertar cada vez. Sabe que en algunas jugadas perderá, pero no le importa, porque su enfoque no está en lo inmediato, sino en el largo plazo. Así también opera un trader profesional, no persigue el precio, ejecuta su plan de trading como si fuera un casino, sin necesidad de controlar el resultado individual de cada operación. Ha construido una estrategia con ventaja estadística, y su trabajo no es adivinar el siguiente movimiento, sino ejecutar esa ventaja muchas veces. Sabe que, al igual que el casino, si mantiene su proceso intacto, después de muchas operaciones, terminará ganando. Pero el trader novato actúa como un apostador, entra sin plan, sin estrategia validada, sin saber por qué entra ni cuándo saldrá. Se emociona cuando gana dos veces, se desespera cuando pierde una. Cree que el mercado es una ruleta y por eso termina como el apostador que siempre pierde. Aunque tenga rachas buenas, no tiene una ventaja real, porque no repite nada con consistencia. Cada operación es un impulso, no una ejecución de estrategia. Y así como el casino nunca juega, el trader profesional nunca apuesta, no deja nada al azar. Lo tiene todo medido, la entrada, el riesgo, el beneficio. La diferencia no está en la suerte, está en la mente. Uno piensa como apostador, el otro como dueño del juego. Quien se entrena para operar con probabilidades se convierte en trader rentable. Quien sigue operando por corazonadas termina como un apostador. Y aunque parezca injusto, el mercado, como el casino, no perdona al que no tiene ventaja ni al que no la sabe ejecutar. La consistencia no está en la perfección, está en la repetición disciplinada de un plan de trading con ventaja estadística. Imagina que entras en una operación y empieza a ir en tu contra. Aunque tu plan de trading diga que debes mantener la operación, cuando tu cuerpo entra en pánico es muy posible que cierres antes que llegue al stop loss. Luego el mercado llega al lugar donde estaba tu stop loss y te sientes bien. Dices, al menos no me fui con full stop, pero te engañas. Al día siguiente, en una entrada similar, vuelves a entrar al mercado y el precio se mueve en tu contra. Nuevamente ajustas el stop y el precio te saca. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas, ¿todo bien? Buenas noches. Bueno, comenzamos la clase con esta reflexión de hoy del libro Trading al Día. Que dice prohibido sobreoperar. Primero, más tiempo frente a los gráficos no significa más dinero. Muchos piensan que estar más tiempo frente a las pantallas solo aumenta las probabilidades de ganar dinero, pero olvidan que también le exponen de la misma manera a obtener pérdidas. Segundo, establece un horario. Esto otorgará una sensación de control. Saber cuándo irse de los gráficos es de suma importancia. Tercero, trading como libertad. Si el trader es una persona que busca libertad financiera para tener más tiempo libre, ¿por qué convertirse en un esclavo de las pantallas? Cuarto, comisiones. Sobreoperar conlleva realizar un número descontrolado de operaciones, aumentando así el gasto en comisiones. Te empobreces al mismo tiempo que enriqueces al broker. Quinto, pésima gestión monetaria. Puedes perder en un día todo lo ganado durante la semana o incluso durante el mes. Eso es lo que acaba convirtiéndote en un trader perdedor. Sexto, inseguridad. El descontrol se apodera de la situación durante la operativa. Disminuye la concentración y aumenta la inseguridad. Baja la autoestima.
Muy importante la reflexión esta, habla de varios puntos claves que están relacionados al plan de trading y a un error muy común que cometemos al principio, que es pasar mucho tiempo frente a las gráficas, pensando que eso va a aumentar las probabilidades de ganar dinero, pero que es todo lo contrario. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que cuanto menos operaciones en el día logremos realizar, más efectiva va a ser la jornada y la ganancia. ¿Qué piensan de esto? ¿Algún comentario? ¿Cómo vienen con el plan de trading? ¿Cuántas horas le están dedicando a la gráfica? Bueno, yo en lo particular todavía estoy operando más de la cuenta. Y es verdad, es verdad. De repente operaciones salen bien, pero otras salen mal y al final es como que terminas empatando por sobreoperar, ¿no? Bien, bien. Tiene que tener en cuenta que es un proceso, o sea que al principio tenemos que sobreoperar y pasar por un montón de cosas para darnos cuenta de ir mejorando y corrigiendo el plan, ¿no? Sí, pero está bueno también eso mismo, ¿no? Tener el plan de decir, bueno, qué profit diario, cuántas operaciones, de qué manera, ¿no? O sea, está bueno también tener eso medio claro. Sí, sí, sí. Acá habla de un tema muy importante, ¿no? En segundo lugar, que se establece un horario que no tiene por qué ser un horario fijo en el día o una hora sola al día, pero o sea, puede ser en dos ocasiones en el día o en tres, pero sí tener un horario, claro, un tiempo límite para estar en la gráfica. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien. Eh, yo por lo menos hora 20 le dedico a los mercados, pero solo análisis, ¿no? Cuando punto de entrada para en la tarde o en la noche puedo entrar cuando llegue el hoy. Antes pasaba 3 o 4 horas en la gráfica, de lo cual era una locura, ¿no? Bien, bien, excelente. Ya en poco tiempo ya te diste cuenta que había que ir corrigiendo eso. Sí, 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 porque me estaba, aparte de sobreoperar, después que estaba en la gráfica, lo de que ya veía una entrada y ya me metía, y así en 3 o 4 mercados, a veces tenía 4 o 5 abiertos, de las cuales muchas veces, la mayoría de las veces, me daban pérdida, ¿no? Seguro, seguro. Bien. Como dice acá, establecer un horario para operar genera una sensación de control, que es lo opuesto a cuando estamos sobreoperando. Eso genera ansiedad y estrés. Saber cuándo irse de los gráficos es de suma importancia. Por ejemplo, si operamos en la mañana, saber cerrar la operación y dedicarse a otra tarea, ya sea hacer ejercicio, o trabajar o la actividad que tenga para hacer cada uno, pero sí poder este, cerrar la gráfica y volver a las horas, ¿no? O en la tardecita o en la noche. O sea, entender que el mercado está 24 horas. Esa parte que estás diciendo ahí es fundamental porque no, por ejemplo, en mi caso a veces me olvido que está 24/7, entonces uno se desespera, ¿viste? Tiene una entrada o marca una entrada y, y entra. Y al final, oportunidad del mercado siempre está ganando. Exacto, exacto. Tenemos oportunidad 24 horas, eso es fundamental. Después, acá está la clave del trading, ¿no? Que es la libertad de tiempo. Después, bueno, comenta el tema de las comisiones, que en nuestro caso tenemos
muy bajas comisiones, así que no tenemos problema con esto. Esta no sería una causa importante en realidad porque las comisiones que cobra el broker son bajísimas. A no ser que estén haciendo muchas operaciones al día, ¿no? Que pierdan una suma importante en comisiones. Después habla de la gestión monetaria, que es el 70% del éxito en trading, saber administrar la cuenta. Es más importante que el análisis. Y acá les voy a compartir el capítulo 9, la gestión del dinero del libro de Javier Pena, el libro blanco del trading. Se lo recomiendo que lo tengan a mano. Dice, el secreto de triunfo en los mercados financieros no se basa en acertar en todas las oportunidades que se nos presentan. William O'Neill. Podrás resistir en el mercado mucho tiempo y generarás beneficios solo con una adecuada gestión del riesgo, pero nunca confiando tu dinero únicamente al acierto en las entradas. Ya acá empieza explicando la clave del trading, que la única manera de generar beneficios es con una adecuada gestión del riesgo. Y al principio nos tendemos a enfocarnos únicamente en el análisis y nos olvidamos de la parte más importante, ¿no? Por eso que siempre en las clases estoy recalcando esta información. Como dice acá, la gestión de la posición, o sea, la administración de la cuenta representa el 75% del éxito frente al 25% del análisis técnico. Si ustedes se ponen a pensar ahora, la mayoría de ustedes está enfocado 100% seguramente en el análisis técnico. Y el éxito del trading está acá en realidad, en la gestión de la cuenta, en la administración. ¿Qué opinan sobre esto? Es muy verdad eso, ¿sí? Va todo en la gestión del riesgo, va todo por ese lado. He aumentado pues, la cuenta que tengo, la he bajado casi más del 50%, la he volvido a subir casi el 100% y así estoy, hasta que aprendí a, a jugar con el tema de la gestión de riesgo, que es mucho más importante que todo, ¿no? Porque en base a eso es como yo ahora he subido y no he bajado, pero me mantengo, de ahí para arriba. Y he hecho retiro, un poco más de retiro que antes, que al principio. Bien, bien, excelente. Hoy me comentaba algo de eso, Diego, que hace mucho ya que viene manteniendo la cuenta y que la cuenta a veces sube y baja, pero la estamos manteniendo y eso en realidad es fundamental porque no, o sea, el no estar quemando la cuenta y el estar manteniendo cierto capital es lo que nos da el crecimiento para administrar después un capital mayor. Claro, Sí, ahora, es lo que ahora en realidad la subí un poco y la mantengo ahí en ese otro nivel, la vengo manteniendo, ¿no? O sea, la doblé y la mantengo en ese nivel, pero también es como, yo le agregaría también al tema de la gestión de riesgo, de que no solo que nos enfocamos en el análisis, sino que también nos enfocamos en la ganancia. Y, y también capaz que el tema es, además de enfocarse en la ganancia, pero enfocarse en minimizar la pérdida, ¿no? Bien, bien, excelente. otra de las cosas que hacía mal yo era, que lo hemos hablado muchas veces, es buscar la revancha. La revancha, eso es una cosa que me costó muchísimo. Perder 7, 8 horas, como darte el ejemplo, y querer recuperarlo en el día o en una entrada y terminar perdiendo el doble. Y después se me dio de las manos, ¿no? Claro. Sí, sí, ese es uno de los errores más comunes que cometemos al principio, que es operar por venganza. Sí, a mí me pasa hace unos días que vengo operando, sobreoperando y gano, pierdo, gano, pierdo.
el final del día vamos a dar la cuenta y subió 1,60. Entonces, creo que controlar un poquito eso. Bien, bien. ¿Ya está con un plan claro de entradas diarias? ¿De cuántas entradas al día, por ejemplo? No, la verdad es que no, pero tengo en realidad tendría que no entrar durante el horario laboral porque no me puedes prestar atención a las gráficas, al análisis y bueno, me está costando un poco ese tema, pero lo voy a arrancar a hacer porque si no, vamos para atrás. Me concentraría mejor a la tarde a hacer un par de análisis y entrar yo creo que me va a ir mejor. Bien, sí. Eso es algo que tienen que organizarse cada uno según su rutina. Este, con algunos compañeros trabajamos justamente con ese problema que operaban en el trabajo y cuando dejaron de hacerlo, pudieron mejorar los resultados. Un tema importante, sí. Sí, sí, me parece que a partir de- de mañana, ¿no? Debería hacerlo. Voy a empezar a implementar porque, nada, estuve todo el día eh, ganando, perdiendo, y ya te digo, ahora me fijé y había subido 1,60 la cuenta, entonces como que no sirvió de nada, ¿no? Fue un gasto de energía y para casi nada. Bien, bien. Importante ir identificando todas esas áreas para mejorar, ir corrigiendo. Y ustedes mismos se van dando cuenta, ¿no? Cómo van evolucionando en poco tiempo, en muy poco tiempo, hasta que llega un momento que ya no queman más la cuenta y que van ajustando el plan de trading, este, y ya empiezan a lograr más retiros. Después dice esta parte también que es importante, cómo ganarle al mercado. Hay dos formas de ganarle al mercado. Operando con mucho lotaje en tramos cortos, de alta probabilidad de acierto, o operando con menos lotaje y a más largo plazo. Dice, el problema viene en que cualquiera de estas dos formas va en contra de la naturaleza humana. ¿Por qué? Básicamente los estudios demuestran que las pérdidas nos provocan 3 veces más dolor que satisfacción en las ganancias. Este es un dato interesante, no sé si lo habían escuchado en algún momento, y esto acaba provocando que cierres muy pronto las ganancias y que dejes correr las pérdidas. Por eso se dice que la mentalidad nuestra, la mente nuestra no está adaptada para el trading y por eso necesitamos reprogramar la mente. Esto está demostrado en un estudio que este dato interesante, ¿no? Que las pérdidas provocan 3 veces más dolor que satisfacción las ganancias. Y perder, creo que duele mucho. O sea, si sea un dólar o dos, o sea, es el capital que tenemos en la cuenta, entonces la idea es agrandar la cuenta. Entonces, la desesperación esta, eh, antes de perder un dólar más, a veces sacamos antes, como dices tú, estábamos hablando recién, y por unos puntitos más después, eh, revienta a favor la vela, por ejemplo, y sacamos nosotros por perder un poco, pero perder duele mucho más que cualquier otra cosa. Bien, bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Ya habían escuchado sobre este dato? No, eso no había escuchado, no. Pero está, digo, con la experiencia que uno va agarrando, tiene razón. Sí, sí, sí. Sí, yo no había escuchado, pero me pasa eso. Sí, por eso le pasa a uno, seguro. Y Bien, yo tampoco había escuchado, pero doy fe de la sensación de frustración de cuando quemas una cuenta o cuando se te va al piso, ¿no? Eh, hay que dar una sensación ahí que hay que luchar para eliminarla, ¿no? bien, bien. Acá de cualquier forma está hablando de una pérdida controlada también, o sea, un SL dentro del plan. Un SL dentro del plan va a causar mucho más, o sea, va a causar más dolor que un TP, por ejemplo.
en el caso de comparando las emociones, ¿no? De que uno causa emoción de alegría o satisfacción, pero en comparación la pérdida, por más que sea un SL controlado, va a causar más de dolor. Sí, qué difícil es una de las cosas más difíciles en el trading es realmente aceptar el SL. Es importantísimo hacerlo, pero qué difícil que es, ¿no? Sí, al principio cuesta bastante. Eso. Y después, No te pasa que uno, uno pone el CL pensando que no va a llegar nunca ahí, ¿no? Sí, sí, Se porque va ese acercando el principio CL, claro, es al principio, pero es un principio medio larguito. Son un tiempo largo que a uno le cuesta. Es un principio largo que uno sufre eso. claro. sí, Che, depende del proceso de cada uno y depende de que te enfoques en mejorar también, ¿no? Porque como decía Carl Libro al principio, el primer año nos enfocamos mucho en el análisis técnico y no en la parte más importante, ¿no? sí, sí, claro. Pero no creo, sí, por eso digo un año, no es tan cortito tiempo. Por lo menos un año cuesta superar esas cosas, ¿eh? Sí, 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 por eso es No importante superar, hablar de estos temas. superar lo superado, pero controlarlo ya es otro, ya es algo, un avance. A mí me llevó más de 2 años poder controlar el tema del SL, pero claro, era una situación diferente, ¿no? No estaba en una comunidad ni tenía clase tan personalizada. Pero llega un momento que una de las cosas que me ayudó es agradecer cada vez que me iba a SL, pero el SL estaba controlado. O sea, hasta hoy lo hago, ¿no? Si me voy a SL y ese SL está dentro de mi plan y controlé el riesgo, o sea, tengo total control sobre lo que perdí, era lo que yo quería perder, entonces cada vez que me toca perder, agradezco porque pude controlarlo. Ese es un ejercicio que ayuda mucho. Igual hay un tema ahí de, de cuántos SL también, ¿no? Porque una cosa es un SL y otra cosa que te pase varias veces seguidas, ¿no? Sí, la racha negativa es muy común también, suele suceder. Y ahí es que te levantas a conseguir la cuenta y terminas perdiendo mucho más de lo que piensas. Claro, pero ahí viene el tema del plan de trading, ¿no? Porque, o sea, Claro, los claro. que te van a tocar van a ser porque tú estás dispuesto a arriesgar eso. O sea, el mercado nunca te va a sacar algo que tú no estés dispuesto a arriesgar, que no hayas dado el paso para arriesgarlo, ¿no? Entonces, si hay un SL, es responsabilidad nuestra. Claro, sí, el CL sí, porque lo colocamos nosotros, es obvio. En el tema de que, o sea, asumiste el riesgo y le diste a la orden y ya estabas sabiendo de ese riesgo, ¿no? O sea, una racha negativa nunca va a ser culpa del mercado. Si está dentro del plan, hay que estar No, tranquilo. ¿cómo? No, Estamos- ¿cómo? Del mercado No, nunca es no, culpa. Eso lo el culpamos mercado nosotros cuando siempre va. empezamos, pero ya que nunca es culpa del mercado, siempre es culpa de nosotros, ¿sí? Sí, claro que sí, totalmente. Sí, sí, más que nada responsabilidad sería la palabra correcta. Bien, después dice, todo trader sabe que esta es una fase hecha al alcance de cualquiera que lea consejos de trading en cualquier sitio. Es una frase que resume todo lo que el trader debe hacer para ganar, cortar pérdidas y dejar correr ganancias. La evolución por los siglos de la raza humana nos ha dotado de unas herramientas que nos han permitido llegar hasta donde ahora estamos. Las hemos heredado a nuestros antepasados. El problema está en que esas herramientas, que no son tan útiles para la vida en nuestro día a día, interfieren claramente con el trading y son las que nos impiden ganar. Acá habla de las dos emociones más importantes que hay que trabajar, esto para que lo tengan en cuenta también, que son el miedo y la esperanza. Ellos dos son los que provocan la práctica totalidad de nuestras pérdidas. Está en nosotros el luchar claramente contra ellos.
Y acá cuando dice está en nosotros el luchar, o sea, quiere decir que tenemos que hacer ejercicio para controlar lo que son estas emociones, ¿no? Cuando vas perdiendo, piensas que ese día va a ser el último. Esperanza, no cortas las pérdidas. Cuando vas ganando, tienes el temor de que cualquier retroceso limite todas tus ganancias. Miedo, no dejas correr los beneficios. El tema es ir identificando cuando pasa esto, y ahí entra el tema de tener un diario de trading, una cuadernola, un cuaderno, donde escribimos las emociones durante la operativa. Porque esto es algo que se puede corregir si se trabaja. Si se pasa por alto y se ignora totalmente, no se corrige nunca. Por eso es importante siempre ir estudiando estos libros. Bueno, sería hasta ahí la reflexión que les quería compartir. No sé si quieren comentar algo más, si nos llevamos pasando a la gráfica. No, te salgo. Bien, acá estoy cargando el material ya para hoy. Acá vamos a ver un tema importante sobre los gaps. Esta información está basada en lo que es el mercado real, pero van a ver que le van a encontrar el sentido acá a los mercados sintéticos, y para los que ya están operando el oro, por ejemplo, te les va a servir la información. Dice gaps. Los gaps o huecos son aquellos espacios en los que no se produce ninguna cotización de un activo. Por diferentes motivos, los precios saltan hacia arriba o hacia abajo, dejando espacios sin negociación. Los gaps más comunes se producen con el cambio del día. También se pueden producir a media sesión, pero son menos frecuentes. ¿Por qué se producen los gaps? Los gaps se pueden producir por varios motivos. Mientras el mercado permanece cerrado, puede aparecer una noticia relevante de la compañía o el sector. Una noticia política en un país o en una zona económica que afecta a la empresa, resultados favorables o desfavorables según el consenso de los analistas. Épocas de inestabilidad y o volatilidad en los mercados provocados por los diferentes horarios. Por ejemplo, una compañía como Santander, aparte de cotizar en el mercado español, también lo hace en Estados Unidos, etc.
Los gaps suelen tener relevancia ya que pueden actuar como soporte o resistencia según el momento en que se produzca. Es aconsejable estudiar los gaps antes de operar en el activo en que se ha producido. En day trading hay una teoría que sostiene que los gaps tienden a cerrarse. Esta estrategia se basa en operar en la dirección contraria en la que se ha producido el gap, teniendo como objetivo su cierre. Bajo mi punto de vista, esta teoría es falsa. No hay ningún criterio técnico ni estadístico que nos demuestre que los gaps se cierran. Y esto sí, ustedes lo han visto, lo han observado en Crash y Boom. A veces el precio va a rellenar el gap, pero a veces reacciona antes y después va a buscarlo, ¿no? Sí, o pasa mucho tiempo y se cierra después de varios minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Tipos de gaps. A veces, ¿Cómo? a veces se da que baja y lo cierra enseguida, pero hay veces que no lo hace más adelante. Se trancó un poco el micrófono ahí. No sé si fue la conexión o el audio. A veces lo escucha ahí. ¿Se escucha ahí? Sí, yo te escucho lo más bien. Sí, no sé qué decía. No, lo último no se escuchó. No, que te digo que los gaps, hay veces que baja a cubrirlo, pero a veces que se demoran y lo hace más adelante, no es que queda cazando en el momento. Sí, eso lo van a ir entendiendo a poco a medida que vayan estudiando ahora este material de los tipos de gap. El gap común es aquel que aparece en una zona sin importancia y su tamaño no es importante para valorarlo. Son gaps totalmente irrelevantes que pueden producirse porque la compañía en cuestión cotiza en varios mercados. Dentro de esta categoría tenemos que incluir los pequeños gaps que se pueden producir por el hecho de que una compañía reparta dividendos. No tienen ningún criterio técnico y son simples ajustes a las cotizaciones normales de los mercados. En el siguiente ejemplo, podemos ver la cotización de ArcelorMittal, donde se producen muchos gaps que en realidad no aportan información. Esta es una gráfica diaria acá. ¿Logran ver ahí los pequeños gaps en la gráfica diaria? Sí. Sí, sí. Profe, una consulta. Sí. Buenas noches. De alguna manera podemos decir que los gaps, es como que hay tanta fuerza compradora o vendedora que la velita pega como un salto, queda como un vacío ahí. ¿Correcto? Sí, en algunos casos sí, en algunos casos sí, por eso, pero hay distintos tipos de gaps, que algunos están afectados por las noticias Ujú. internacionales o por decisiones de las empresas. Ahí va. Por eso hay que empezar a profundizar un poco en esto para entender bien cómo operar los gaps dentro de Crash y Boom, por ejemplo. Y también ya para tenerlo en cuenta en el oro, ya lo que están operando el oro, este, para entender bien cómo operarlo. Después están los gaps de continuación. Se produce durante el desarrollo de una tendencia definida. Durante la tendencia en curso se produce un gap a favor de esta causando un fuerte movimiento del precio. Este tipo de gaps nos demuestran que la tendencia es fuerte y tiene continuación. Nos dan señales de fortaleza en mercados alcistas y de debilidad en mercados bajistas. Al producirse dentro de una tendencia definida, suelen actuar como soporte en tendencias alcistas y como resistencias en tendencias bajistas. Esta gráfica es diaria también y acá empiezan los gaps importantes que son los que tenemos que tener en cuenta, que son los de continuación. Estos entran dentro de la teoría de la continuidad. ¿Se acuerdan de algún ejemplo en Boom o Crash de haber encontrado algún gap en H1 o H4 que deje continuidad?
creo que en segundo, si no me equivoco. ¿Eh? Entonces te alcancé a mandar una captura. Hizo como tres gaps así para abajo. Bien, esto pueden buscarlo después como tarea para compartirlo al grupo, estos son uno de los gaps más importantes, que se forman dentro de una tendencia ya o previamente un cambio de fase, como acá en el gap bajista, y generalmente dan continuidad muy fuerte. Confirma la tendencia y la refirma, como dice acá. Después están los gaps de rotura. Los gaps de rotura son los más importantes y claros de todos. Se dan cuando el precio abre con un gap de tamaño importante y rompe todas las posibles líneas de tendencia, soportes y resistencias. Para que tengan más fiabilidad es importante que vengan acompañados de un fuerte volumen, porque demuestra que el mercado en su conjunto está apostando positivamente por un valor. Acá entra el tema del volumen que lo usamos en el oro también, que de a poco lo vamos a ir trabajando. Este tipo de gap suele iniciar grandes tendencias siempre y que no se cierren en sesiones posteriores. Si continúan abiertos, son una apuesta segura a continuar la tendencia a favor de la rotura. Si por el contrario se cierra, nos está indicando que pueden producirse fuertes correcciones. Acá hay un ejemplo también en la gráfica diaria. En el siguiente ejemplo se observa la cotización de este activo, donde se produce un gap de ruptura iniciando un gran movimiento alcista, que sería este de acá, ¿verdad? Y al día siguiente se da otro gap, que es el que confirma la tendencia alcista. En Crash y Boom, por ejemplo, si observan después buscando gaps en M15 o M30, van a ver que hay varios ejemplos como estos. Ayer creo que en C6 hizo un gap, pero no me acuerdo en cuál. Es una tendencia bajista, pero no me acuerdo en cuál temporalidad. Bien. La idea es que estén muy atentos a los gaps cuando se forman, cuando coincide el cierre con alguna temporalidad, ¿no? Que se forma un gap en M15, en M30, en H1. Esos son los gaps que tenemos que estar más atentos, no el del minuto, el de M1 no tanto. ¿Se entiende la idea? O sea, temporalidad es grande. Y a partir de M15, para poder aplicar la teoría esta de gaps a partir de M15. Después están los gaps de agotamiento. Solemos encontrar en las fases finales de una tendencia. Para saber si se trata de un gap de agotamiento o se trata de un gap de ruptura, es necesario esperar su resolución o bien analizar la zona donde se ha producido. Normalmente estos gaps se rellenan con posterioridad, formando muchas veces la figura de cambio de tendencia que hemos visto con anterioridad llamadas islas de vueltas. En el siguiente gráfico de Delta Airlines vemos cómo se produce un gap de ruptura que al cerrarse con posterioridad pasa a ser un gap de agotamiento. Al cerrarse se inicia un descenso considerable de la cotización. En este caso se podría haber realizado una doble estrategia. Primero se podría entrar largo con el primer gap de ruptura y liquidar las posiciones al iniciarse la tendencia bajista. Y segundo, operación, entrar corto en el valor una vez se ha cerrado el gap. Acá hay otro ejemplo también de una gráfica diaria. El gap de agotamiento de la tendencia. Y acá el gap cuando lo rellena. La idea es observar el relleno del gap en la tendencia posterior, pero a partir de M15, Crash y Boom, por ejemplo. Tenemos varios ejemplos de estos en el mercado. No sé si han observado alguno ustedes o solo han observado en M1.
Este que yo te digo de C6 era en una temporalidad más alta que M1, ¿eh? Era como M15 o no sé si no era, creo que era M15 o H1. Lo que yo no había visto nunca es el tema del relleno. Claro, ahora podemos buscarlo a ver, o podemos también dejarlo de tarea para verlo en una siguiente clase. Acá, por ejemplo, un gap de agotamiento, porque el gap lo que hace es romper acá la resistencia anterior, ¿no? Cuando se da el gap, supera la resistencia anterior. Y acá cuando lo rellena, comienza la tendencia opuesta. Ese sería el dato importante. Después dice, para terminar con los gaps, me gustaría volver a destacar que los gaps no tienen por qué cerrarse. No existe ninguna estrategia fiable basada en esta metodología y no es en absoluto recomendable. O sea, no quiere decir que el precio va a ir inmediatamente a cerrar el gap. Puede reaccionar hacia otro lado y después ir a rellenarlo. Esto es una introducción, simplemente hay mucho para estudiar sobre los gaps. Inclusive hay traders que operan únicamente los gaps para que vean la importancia que tienen, ¿no? El problema que, el tema que nosotros en Crash y Boom solamente lo hemos observado en el minuto hasta ahora para, o sea, para hacerla simple la operativa, pero son más complejos y se les puede sacar mucha más información para lograr mayor beneficio también. Y ya vincularlo a lo que es el mercado real para ir subiendo de nivel de a poco, como operar el oro o cualquier otro mercado. Así que repasando tenemos el gap común, el gap de continuación, el gap de rotura y el gap de agotamiento. Son los cuatro. Ahora les comparto este material en PDF, que lo vayan mirando. ¿Ya habían leído algo sobre los gap o la primera vez? Yo no, es la primera vez. Bien, los demás. No, primera vez. Yo lo había visto en un minuto e incluso lo he operado algunas veces, pero por el día de alta no lo vi nunca, la verdad. Bien. Acá voy a compartir la pantalla de C6 en H1 para ver el ejemplo que comentaba Diego. Creo que fue ayer, puede haber sido porque yo andaba mirando H1 y M15. Sí, acá se dio en H1. Vamos a mirarlo. 15. Y acá se ve lo que estábamos leyendo recién. Acá se forma el gap, que es la vela invisible, en M15. ¿Y qué hace el precio cuando lo rellena? Acá vuelve y cambia la tendencia, ¿no? M15 se ve bien. ¿Qué tipo de gap creen que fue teniendo en cuenta los cuatro tipos que miramos ahora? Si lo miramos en H1, por ejemplo. ¿Eh? Agotamiento, capaz. Sí, sí, sí. Agotamiento. Está clarito el gap de agotamiento porque acá tenemos un ejemplo espectacular, ¿no? Para aplicarlo a esta información. Venía la tendencia alcista acá muy clara, deja el gap justo al final de la tendencia alcista y acá ya empieza como una fase de distribución que en este momento ya rompió acá el soporte. Hace rato rompió. Ahora el desafío ahora es comenzar a observar todos los gaps que deja el mercado de M15 para arriba. Y si los dejan H1 como coincidió acá, sí, mejor todavía. Sí, Rodney, puede ser que el volátil 75 en este momento haya dejado un gasto No en fijé. H1.
Lo miramos a ver. Que lo haya dejado ahora, dices tú. No, acá la vela a las 9 cerró con mecha arriba y ya abrió en cero. H1, ¿no? No, el Volatility 75 o el común no. Dejó en el minuto, dejó uno chiquito ahí. Hmm. Este había dejado otro arriba también en M1. Acá en M15 dejó uno chiquito, pero ya en la tendencia anterior. Este ejemplo de Crash 600 acá lo voy a guardar, lo voy a compartir al grupo, está muy claro. Así que, ¿cuáles eran los cuatro? De agotamiento, de continuidad, de ruptura, ¿y cuál otro? Y el común. Bien. Ahora les comparto ahí el PDF con la información esta que leímos ahora, para que lo vayan estudiando. No es algo tan frecuente en Crash y Boom, pero cuando van a ver que cuando se dan los gaps, se les va a sacar buena información. Bueno, la idea de la clase de hoy sería esa. No sé si quieren comentar algo, compartir algo. Si encuentran algún ejemplo de algún gap, lo pueden ir compartiendo también en el grupo. Así lo vamos mirando en la semana. Sí, estaría bueno porque este, a mí todavía no me queda bien claro digamos, cómo utilizarlos, ¿no? O sea, sí ahora más o menos los tengo vistos cuáles son, pero está bueno para desarrollar después cómo interpretarlos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es la idea. Buscar ejemplos para poder poner en práctica. El ejemplo ese de Crash 600 está espectacular. Sí. Una información muy importante ahí de que se agotó la tendencia alcista, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si lo miramos en H4, es una vela envolvente ahí preciosa y puede dar lindos movimientos ahora en la madrugada C6. Y tuvo todo el día activo igual, ¿eh? Bueno, muy bien. Estamos finalizando por acá la clase. Nos vemos ahora en 30 minutos en operativa. Buenazo, nos vemos. Nos vemos. Nos Buenísimo, vemos. nos vemos. Bueno, que Chaucito. vayan bien. Chau, chau.